Hola a todos, bienvenidos a este vídeo, donde en esta ocasión vamos a dibujar una función cuadrática. Recordamos que una función cuadrática es una función polinómica de grado 2 y sigue esta fórmula que os estoy escribiendo aquí, f de x igual a ax cuadrado más bx más c. ¿De acuerdo? Donde a es el coeficiente de la x al cuadrado, b es el coeficiente de x y c es el término independiente. De esa forma, a va a ser el número que multiplique a x al cuadrado, b el número que multiplique a x y c el numerito que va solo. En cualquier caso, en una función cuadrática, siempre tiene que existir este término, el término que contiene la x al cuadrado. Los otros dos pueden o no existir, pero es obligatorio que exista el término ax cuadrado. Por tanto, a siempre va a ser distinto de 0. Bien, más cosas que tenemos que saber. Cuando nosotros dibujamos una función cuadrática o cuando la representamos gráficamente, que es lo mismo, el dibujo que vamos a obtener es una parábola. Si recordáis, cuando dibujábamos funciones lineales, obteníamos rectas. Pues bien, al dibujar o al representar una función cuadrática vamos a obtener parábolas. Y las parábolas pues tienen esta forma que os estoy dibujando. Pueden ser de esta forma con las ramas abiertas hacia arriba o de esta otra forma con las ramas abiertas hacia abajo. Cuando una parábola tiene carita sonriente o sonrisa con las ramas abiertas hacia arriba, cuando a es mayor que 0. ¿Y cuando van las ramas hacia abajo? Cuando mi parábola está triste, tiene carita triste, que os lo digo muchas veces en clase. Bueno, pues cuando a es menor que 0. De esta forma, acordaros siempre, si la parábola sonríe, es porque a está positiva y si la parábola está triste es porque a está negativa. Esto es una regla mnemotécnica, es un poco tontería, pero bueno, sirve siempre para acordaros. Y bueno, sin más, vamos a ver que para representar funciones cuadráticas hay que seguir unos pasos muy sencillitos que vamos a hacer a continuación. Antes de nada deciros, esto ya lo sabéis, que f de x es lo mismo que decir y, así que cuando yo me refiera a y en estos ejercicios, bueno, pues ya sabéis que es lo mismo que decir f de x. El primer paso que vamos a dar siempre va a ser calcular el vértice de la parábola. El vértice de la parábola. ¿Qué es el vértice de la parábola? Bueno, pues si me vengo aquí a estos dibujos, el vértice es el punto mínimo en el caso de las parábolas con ramas hacia arriba o máximo en el caso de las parábolas con ramas hacia abajo. Estos dos puntitos que os he puesto ahí serían el vértice. Bueno, ¿cómo calculo el vértice de una parábola? Pues como todo punto, el vértice va a tener una coordenada x a la que voy a llamar x del vértice y una coordenada y a la que voy a llamar y del vértice. Pues bien, la coordenada x, la primera coordenada de ese punto, va a seguir esta fórmula. X del vértice va a ser igual a menos b partido de 2 por a. Y muchas veces me preguntáis, Laura, ¿esto siempre es así? ¿Siempre tengo que seguir la misma fórmula para esta coordenada, la coordenada x? Sí, la coordenada x siempre se calcula de esa forma. Y bueno, si lo aplicamos a nuestro caso concreto, antes de comenzar, pues voy a decir que a es 1, ya decíamos que es el número que multiplica a x al cuadrado, b en este caso es 6 y c en este caso 8. Bueno, pues si yo sustituyo esos valores en esta fórmula, diré que la coordenada x del vértice va a ser menos 6 partido de 2 por 1. Por tanto, menos 6 entre 2 igual a menos 3. Para mi ejemplo, la coordenada x del vértice va a ser menos 3. ¿Y cómo calculo la coordenada y del vértice para conocer el vértice completo? Bueno, pues como ya conozco la coordenada x, que es menos 3, pues solo voy a tener que hacer f de menos 3. Es decir, voy a sustituir en mi función, es decir, aquí
el valor de x por menos 3. Y si hago eso, pues me va a quedar menos 3 al cuadrado más 6 por menos 3 y más 8. Menos 3 al cuadrado, siempre positivo, recordad, 9, menos 18, menos 9 y más 8, menos 1. Bueno, pues de esta forma ya tengo las coordenadas x e y del vértice y puedo decir, por tanto, que mi vértice va a tener estas coordenadas, menos 3, menos 1. ¿Qué es lo segundo que tengo que hacer? Bueno, pues lo segundo que tengo que hacer va a ser dibujar ya directamente en mis ejes de coordenadas ese vértice con esas coordenadas, menos 3, menos 1. Y a la que dibujo lo voy a poner aquí. Voy a dibujar el vértice, pero también voy a dibujar el eje de simetría de la parábola. Como habéis podido apreciar ya, mis parábolas tienen un eje de simetría, es aquel eje que divide a la parábola en dos partes iguales y el eje de simetría siempre es una recta vertical. Bueno, pues yo lo voy a dibujar, tanto el vértice como el eje. Dibujo vértice y eje de simetría. Bueno, pues lo único que tengo que hacer, como os decía antes, lo voy a hacer en color rojo, dibujo el vértice, hemos dicho que tiene coordenadas menos 3, menos 1, es decir, mi vértice va a estar ahí, en ese puntito rojo que acabo de marcar. Y el eje de simetría, bueno, todos los ejes de simetría de las parábolas pasan por el vértice y son rectas verticales. Por tanto, el eje de simetría de mi parábola va a tener esta forma, la que os estoy dibujando aquí. Y como buena recta vertical que es, pues la puedo nombrar. Toda recta vertical se nombra de esta forma, x igual al valor de x pues que tenga en este punto y en todos los puntos que pertenecen a esa recta. X igual a menos 3. Es una forma un poco rara de nombrar una recta para los que no estéis acostumbrados, pero bueno, las rectas verticales siempre se nombran así. X igual a menos 3 en este caso. Así que bueno, ya tengo ahí mi vértice. Lo voy a poner aquí también con coordenadas menos 3, menos 1. He dibujado el vértice, he dibujado el eje de simetría y como A, no os lo he comentado, pero como A, lo pongo por aquí, es mayor que 0, A es 1, es mayor que 0, mi parábola va a estar sonriente. Así que yo no sé si va a ser más abierta o más cerrada, pero va a seguir esta forma que os estoy marcando. Va a estar sonriendo. Y por último, ya podría empezar con el último paso, que es el paso 3. En el paso 3, yo os digo siempre que voy a hacer una tabla de valores x, y, como las que hacía cuando voy a dibujar una función lineal, una recta. Bueno, pues yo voy a hacer una tabla de valores x, y, pero voy a dar a la x valores de forma lógica, de forma inteligente. Mirad, el primer valor que le voy a dar a la x para tenerla aquí ya representada va a ser uno que ya le he dado, que es menos 3. Y yo ya sé que cuando la x vale menos 3, la y vale menos 1 porque lo he calculado. De hecho, esto que os voy a marcar aquí es el vértice. ¿De acuerdo? Este es mi vértice, el vértice de la parábola. Bueno, pues eso lo voy a tener en mi tabla y voy a dar ahora, fijaos bien porque esto es muy importante, voy a dar valores a la x en parejas. ¿Cómo? Me voy a alejar, lo hago aquí en la gráfica, en los ejes de coordenadas, me voy a alejar una unidad a la izquierda y una unidad a la derecha del vértice. En este caso, por tanto, daría a la x el valor menos 2 y menos 4. Y voy a calcular cuánto vale la y para esos dos valores de x. Y en segundo lugar, lo que voy a hacer, borro aquí, un momentito, y en segundo lugar lo que haré va a ser dar valores de x que se alejen, en este caso, en lugar de una unidad, pues 2 unidades.
Por tanto, daré el menos 1 y el menos 5. Bueno, pues lo hago, el menos 1 y el menos 5. Podría seguir dando valores por parejas. El siguiente, si quiero dar valores por pareja, sería el 0 y el menos 6. ¿De acuerdo? El 0 y el menos 6. Pero bueno, yo creo que con estos por el momento son suficientes. ¿Y qué va a ocurrir aquí? ¿Cómo calculo yo la y? Pues para calcular la y, como hacía antes, solo me voy a tener que calcular f de menos 2 y f de menos 4. Si yo calculo esto, vais a ver, sustituyendo menos 2 y menos 4 en la función, por un lado vamos a hacerlo con f de menos 2, menos 2 al cuadrado, más 6 por menos 2, más 8. Si yo sustituyo, menos 2 al cuadrado, 4. 4 menos 12, 4 menos 12, menos 8. Más 8, 0. Y si hago lo mismo con x igual a menos 4, diré menos 4 al cuadrado, más 6 por menos 4, más 8. Esto va a ser 16 menos 24, es decir, menos 8, más 8, 0 de nuevo. Bien, vosotros si queréis escribir un poquito más, pues escribís. Yo como no tengo ya tanto espacio, pues estoy escribiendo menos. Y si os fijáis, esto es muy importante, para estos dos valores de x he obtenido el mismo valor de y. ¿Por qué? Porque como decíamos que mi parábola es simétrica, quiere decir que la y, tanto para x igual a menos 2 como para x igual a menos 4, va a tener la misma altura, van a tener la misma y. Yo podría ir dibujándome ya esos puntos, de hecho lo voy a hacer, serían el menos 2, 0 y el menos 4, 0. Si los dibujo van a ser estos, menos 4, 0 por aquí y menos 2, 0 por allá. Y voy a continuar calculándome ahora pues f de menos 1 y ya sé que f de menos 1 me tiene que dar, si todo lo estoy haciendo bien, me tiene que dar exactamente igual que f de menos 5. Si lo hago, sustituyo menos 1 al cuadrado más 6 por menos 1 más 8. Esto va a ser 1 en positivo menos 6 menos 5 y más 8, 3. Y si hago lo mismo aquí, voy a tener menos 5 al cuadrado más 6 por menos 5 más 8. Esto va a ser 25 menos 30 menos 5 y más 8, 3. De esta forma ya puedo tener que para x igual a menos 1 y x igual a menos 5 la y vale 3. La altura es de 3. Y si os fijáis, pues estos también son pareja. El menos 1 y el menos 5 eran pareja porque daban lugar a la misma y. Lo único que tengo que hacer ahora es dibujarme esos puntos. El menos 1, 3 estará por aquí. Y el menos 5, 3 estará pues por aquí. Bien. Y bueno, con esto ya habría completado prácticamente el ejercicio. Lo único que tendría que hacer ahora, ya se ve claramente la forma que va a tener mi parábola, lo único que tendría que hacer ahora es unir estos puntos. No en línea recta porque no es una recta, es una parábola, así que tengo que darle un poquito de curvatura, ¿de acuerdo? Vendré aquí así, le doy un poco de curvatura, llego al mínimo, que va a ser el vértice, y luego pues subo. Está claro que si hubiera dado más valores a la x, pues mi parábola seguiría hacia arriba, así que bueno, la puedo continuar un poquito, ¿vale? La puedo continuar un poquito y ya está. ¿Cómo puedo completar este ejercicio o complementar este ejercicio? Pues calculando los puntos de corte con los ejes. Si lo hicierais, yo no lo voy a hacer en este ejercicio, pero si lo hicierais, veríais que los puntos de corte con los ejes son estos. Por un lado, el menos 4, 0 y el menos 2, 0. Y por otro lado, si calculáis el punto de corte con el eje de las íes, vais a ver que es el 0,
8. Bueno, pues el 0,8, si esto es un 6, 7 y 8, estaría como por aquí. Quiere decir que mi parábola pues llegaría hasta ese punto, hasta el 0,8, cortaría el eje de las I's y seguiría pues hacia arriba. Bien, bueno, estas son formas de completar el ejercicio calculando los puntos de corte con los ejes, pero recordad siempre que una parábola no tiene por qué cortar al eje de las X, ¿de acuerdo? Imaginaros que yo tengo esta parábola así. Bueno, pues esta parábola con ramas abiertas hacia arriba nunca va a cortar al eje de los X, de las X. Por tanto, bueno, podría ser una idea o no calcular los puntos de corte con los ejes. Es simplemente algo complementario por si queréis hacerlo. Pero los pasos que hay que seguir son los que os he dicho en este vídeo. Y bueno, ya he acabado. Como siempre, practicarlo vosotros solitos en casa y si tenéis alguna duda, pues me preguntáis. Hasta el próximo vídeo.